Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aida Robles y el día de hoy les voy a estar compartiendo un material acerca de la materia Fundamentos de Contabilidad. Como saben, cada una de sus materias está compuesta de 4 unidades, las cuales cada unidad tiene ciertos temas. El día de hoy vamos a ver lo que es la contabilidad y la empresa. Y algunas sugerencias que he aprendido a realizarles, o más bien compartir experiencias de algunos aspectos legales que deben de conocer acerca de las empresas. Entonces vamos a comenzar. Primero, la unidad 1, contabilidad de empresa, y vamos a comenzar con una definición de contabilidad. La definición de contabilidad que ustedes tienen en su pantalla dice, es el proceso de registrar, analizar e interpretar de manera sistemática la información financiera de un negocio. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, hay diferentes tipos de empresa, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y puede haber unas personas físicas con actividad empresarial que van a Hacienda, se registran y van a tener una actividad económica de la venta de algún producto o servicio, de algún bien o servicio. Al igual que las personas que se asocian con otro grupo de personas y entonces dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar Juanito, Pedrito y Aida y vamos a hacer una sociedad y vamos a poner una empresa. Pero, ¿qué necesita la empresa? Lo primero que necesita, pues, es saber qué recursos, tanto materiales y humanos, son necesarios para la creación de esa empresa. Por ejemplo, voy a vender computadoras, pues a lo mejor sí voy a ocupar un local, si las voy a vender desde mi casa, si solamente va a ser en línea, con las herramientas digitales que ya actualmente tenemos, pues muchos ya no rentan algún local o no compran alguna, no tienen alguna ubicación física. Sin embargo, en ambas, persona física con actividad empresarial y persona moral, pues tenemos que ambas tienen que estar registradas con un domicilio específico, aunque físicamente no estén ahí las operaciones. Entonces, tenemos la inversión inicial y esa inversión inicial me dice, tu empresa que quieres poner ahí vale 5 pesos. De esos 5 pesos, los accionistas, Pedrito, Juanito y Aida, van a poner 3 pesos. Entonces nos faltan 2. ¿Qué vamos a hacer con esos 2? Ah, pues vamos a pedirle algún financiamiento a algún banco, a una institución financiera que nos preste para completar lo que cuesta mi empresa. Y eso es lo que se muestra en un balance general, que ahorita no estamos viendo la definición de balance, pero quiero explicarlo de esa manera. Entonces, mi empresa cuesta 5 pesos y ya pusimos 3 y vamos a pedir 2. De esos 2 que vamos a pedir, lo que vamos a hacer es acomodar ese dinero para comprar pues los activos fijos, los activos circulantes. Los activos circulantes son todos aquellos que se convierten de manera rápida en efectivo. Los fijos, pues tenemos los terrenos, el mobiliario y equipo, tenemos todo lo que físicamente en materias cuenta la empresa, y después tenemos algunos activos diferidos. Eso lo vamos a ver más adelante en la clasificación de las cuentas. Sin embargo, pues sabemos que ese dinero que ocupábamos y que valía nuestra empresa es lo que vamos a asignar para comprar las cosas con las que vamos a empezar nuestras funciones. Cuando es una persona o cuando son muchas, pues deseamos saber cuál es el dinero con el que se comenzó, qué es lo que está saliendo y qué es lo que está entrando, tanto Aida como persona física como Aida con Juanito y Pedrito. Entonces, son las dos, una persona física o una persona moral. A todos nos interesa saber qué se tiene que hacer con el dinero. Voy a vender, pues van a salir mercancía, pero tiene que entrar dinero. O va a salir mercancía, me van a pagar una parte en efectivo y otra parte a crédito. Entonces tengo que contablemente afectar una cuenta que llamamos clientes, que es donde registramos que nos debe Azucena. Entonces, Azucena me compró a crédito, le doy la mercancía, pero ¿qué crees? Aquí en tu cuenta de Azucena de cliente, pues nos debes. Entonces, de eso se encarga la contabilidad. Se encarga de registrar todas las entradas y salidas de dinero, de algún, dice por ahí, de información económica del negocio, todo lo que entra y todo lo que sale. ¿Qué es lo que hacen tanto los contadores como los financieros? Bueno, tratamos de analizar esa información e interpretarla. Si nosotros ya tenemos un balance general, que es la estructura de la empresa, lo que vamos a hacer con la información, si me presentan un balance y otro balance y veo que acá
incrementaron los clientes, las cuentas de clientes, pero disminuyó el inventario, pues me suena lógico. Se fue el inventario y se fue a crédito. ¿Cómo veo esos cambios? Entonces, esta parte contable nos sirve, una, para registrar todo lo que entra y sale, pero también para darnos reportes de información, que son los estados financieros, donde nosotros podemos analizar e interpretar esos movimientos. ¿De dónde salió el dinero? Oye, aquí no tenía un carro, pero acá tengo. Ah, pues acá tenías más dinero y acá ya no tienes. ¿O qué crees? Sigues teniendo el mismo dinero, pero ya tienes una cuenta que se llama financiamiento bancario o acreedores diversos. Entonces, tú vas viendo cuando ya empiezas a manejar la contabilidad, de solo ver las cuentas que suben y bajan, vas interpretando a dónde fueron asignados los recursos. Las finanzas estudian el origen y la aplicación de esos recursos. Entonces, por eso digo que el contador nos ayuda a que se lleve un correcto y adecuado registro para poder analizar esa información que hacen los contadores, que hacen los financieros, los administradores también con un poco de experiencia, alguno que otro ingeniero que le gusta la parte de contabilidad y finanzas, pero si no sabemos cómo se registran o que todo lo que entra y todo lo que sale se tiene que registrar, pues difícilmente vamos a tratar de analizar e interpretar estos reportes que se emiten con la contabilidad. Bueno, entonces vamos a continuar. Existen algunas normas que les voy a poner aquí, son las NIF, las normas internacionales de información financiera. Son estándares internacionales, como bien lo dice ahí en su diapositiva que están viendo en su pantalla, y son normas internacionales, son normas básicas. ¿Cuál es el objetivo? Pues que sean de aplicación mundial. ¿Por qué? Porque mi información contable tendría que regirse por unas normas internacionales, mundiales. Pues esto es sobre todo para las empresas que quieren cotizar en la bolsa o que tienen alguna conexión con empresas internacionales, es decir, yo vendo internacionalmente yo importo, yo exporto, pues tengo que saber que existen estas normas para fundamentar la estructura de la información financiera de mis reportes, esos reportes que contablemente hablo del balance general, estos resultados o de pérdidas y ganancias, los flujos de efectivo. ¿Cómo sé si la estructura que tiene esa información financiera me la van a interpretar de igual manera aquí en China, en Japón, en Brasil? Tienen que tener ciertos estándares. ¿Para qué? Para que pueda ser analizada de una forma efectiva y de una manera homologada en los diferentes países. Antes de que existieran estas normas internacionales de información financiera, pues existían lo que son las normas internacionales de contabilidad, que de ahí es como el antecedente hacia dónde vamos. Después tenemos lo que viene siendo que estas normas internacionales de información financiera están clasificadas en diferentes tipos de series. La primera serie, la serie A, nos dice como un marco conceptual. ¿Qué quiere decir este marco conceptual? Pues a cómo están estructuradas las NIF. En el marco conceptual nos va a decir cómo están estructuradas las NIF, cuáles son los postulados básicos y cómo deben de presentarse los estados financieros. Después ya cada una de las clasificaciones ahí que tienen en su pantalla, pues tienen un título, ¿no? El título dice normas aplicables a los estados financieros. Entonces, los estados financieros, ¿qué es lo que hacen? Pues voy a ver qué normas son aplicadas a esos estados financieros en su conjunto. O la que sigue, la norma C, normas aplicables a los conceptos específicos. ¿Qué conceptos, qué normas aplican para esos conceptos? La D, normas aplicables a problemas de determinación de resultados. Pues si hay algún tipo de situaciones, vamos a ver estas normas, cómo se aplican. Y así existen algunas de estas series, ¿no? La última por ahí que tienen en su pantalla dice normas aplicables a las actividades especiales. Si hay algún diferente sector, que se aplique en este sector, que se aplique en este otro sector, ¿cómo lo vamos homologando? ¿Con qué finalidad? Como lo vimos en la pasada, en la diapositiva pasada, pues su finalidad es que sean de aplicación mundial para que se puedan interpretar, para que la contabilidad sea similar. ¿Qué beneficios tienen en las NIF? Bueno,
pues uno de los beneficios es que la interpretación es más fácil. ¿Por qué? Porque aplica por sectores, en los diferentes sectores en una economía y a nivel mundial. Y por otro lado dice, converger en mayor posible con las normas internacionales de información financiera. Todos los vamos a poder interpretar. ¿Por qué? Porque cuentan con una estructura similar donde presentan lo que decíamos en contabilidad, cuáles son los registros contables, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuándo afecta una cuenta de clientes, cuándo afecta una cuenta de bancos, cómo nominalmente nombro a esas cuentas en activos fijos circulantes, o la clasificación de ese tipo de cuentas. Entonces, estas normas nos van a ayudar a tener una mejor estructura, pero a ser interpretada. Me voy a regresar a la diapositiva inicial, interpretada y analizar de manera sistemática la información financiera. Que cuando yo tengo un estado de resultados, un reporte de otro país, pues yo pueda decir, le entendí el resultado. ¿Qué es lo que aportó el capital? ¿Cuáles son las utilidades? ¿Cuáles son los cambios que ha habido en la situación financiera de mi empresa? Para eso nos ayudan estas normas. Después, y el tema 2, que es el tema 2 que vemos en esta unidad 1, es la empresa. ¿A qué se refiere la empresa? Bueno, primero tenemos que ver qué es una empresa, para qué funciona, cuál es alguna de sus clasificaciones y algunos aspectos legales que, como les dije al inicio, me gusta comentarlos y compartirlos, pues, porque es algo que muchas veces no nos enseñan en la escuela, no nos enseñan en los libros y que pues va cambiando con el tiempo. Entonces vamos a la parte 2 de la empresa. ¿Qué es una empresa? Y este es el segundo tema y el último. Con esto voy a terminar mi intervención de este video para esta semana. La empresa es un conjunto de personas, que se unen para lograr un objetivo común. Hablamos muchas veces de la parte emprendedora, de crear empresas, entonces decimos, nos vamos a juntar, ya no va a ser Aida solita, o puede ser Aida solita, pero existen diferentes tipos de sociedades. Y al decir sociedades, estamos hablando de que no puede ser una sociedad de una persona, una sociedad es de 2 o más personas. Existen muchas sociedades, por ejemplo, tenemos comandita simple por acciones, tenemos sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima. Existen diferentes tipos de sociedades donde lo que nos dice es cuánto es el mínimo de personas para hacer esa sociedad, crear esa empresa, porque voy a crear una sociedad donde yo digo que me voy a asociar con, decía, Juanito y Pedrito, y entonces Aida, Juanito y Pedrito se juntan para hacer una sociedad, y cuando escogen ese tipo de sociedad, que hay diversas, van a decir, ¿sabes qué? En esta sociedad se puede de 2 a 50 socios o de 2 a los que tú quieras, es ilimitado. Pero ¿cuál es el capital que tienen que aportar? Ah, pues para esta sociedad tenemos un límite de 50,000 pesos por accionista de manera conjunta. Y entonces empezamos a encontrar una clasificación de las sociedades, ojo, porque son dos cosas diferentes. Una es, las empresas se clasifican de acuerdo a su giro. Ah, bueno, vamos a ver que la empresa hablábamos de los sectores, ¿no? Se me fue la palabra, la industria automotriz. O vamos a hacer que es manufacturera, o vamos a crear que es un sector agropecuario, de agricultura, de pesca. Vamos a clasificar a la empresa de acuerdo a su función, de acuerdo a donde está vendiendo o donde está ofreciendo el servicio o qué servicio está ofreciendo, o si es de servicios o si es de bienes y productos, ¿no? Tenemos la clasificación en relación al tipo de sociedad. Si es una sociedad, en esa sociedad les platicaba, nos podemos juntar varias personas, decir, ¿sabes qué? Es de 2 a 50, bueno, pues somos 3, si entramos en ese tipo de sociedad. Pero aparte, ¿cuáles son los aspectos legales a los que se refiere cada tipo de sociedad? Dependiendo de las sociedades que por ahí tienen algo en los recursos, las sociedades pueden tener ciertos derechos y obligaciones. ¿A qué me refiero? Los derechos, pues todo lo que los conlleva por ser ese tipo de sociedad. Pero las obligaciones también son por el tipo de sociedad, pero se refiere más a
cómo responden los accionistas, los que nos estamos asociando, dependiendo de esa clasificación de tipo de sociedad. Puede decir que nada más respondo con lo que puse, por ejemplo, si yo puse un peso de los 5 pesos iniciales del ejemplo inicial que dimos, de estos Juanito, Pedrito y Aida, luego les cambio el nombre, pero somos 3, pusimos un peso más 2 financiados. Cada uno puso un peso. Entonces, si estamos registrando esa sociedad en una clasificación, en un tipo de sociedad, donde dice que nada más voy a hacer frente con lo que yo puse, pues si pierde la empresa, yo nada más hago frente con el peso que yo puse. Sin embargo, hay otras sociedades donde dice ilimitado. ¿Sabes qué? Aida está casada, están por bienes mancomunados, entonces podemos irnos con sus pertenencias personales. Es muy importante conocer en esta clasificación de las sociedades, no de la empresa, de las sociedades, los derechos y obligaciones. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a firmar un papel, pues lo hagamos conscientemente de si estamos respondiendo nada más con lo que pusimos para iniciar la empresa o también con los bienes personales. Cada clasificación de sociedad te va a decir qué se necesita, qué requisitos se necesita. Tanto para el nombre, si tiene que ser con los nombres de los que se están juntando, de los socios, o si puede ser un nombre comercial, cómo va a ser. En cuanto a la clasificación de empresas, pues tenemos las más comunes, es la privada, la pública o la mixta. Son pocas las mixtas, sin embargo, pues muchas veces hay unión entre la empresa pública y la empresa privada para proyectos mixtos. Sin embargo, pues pueden ser privada y pública. ¿Qué aspectos legales debemos de conocer tanto para el tipo de sociedad que ustedes quieran elegir o para el tipo de empresa que quieran conformar? Es una, bienes y servicios que se están ofreciendo. Les recomiendo leer algo acerca de las estructuras de mercado, es decir, el monopolio, oligopolio, competencia perfecta. ¿Por qué? Esto es más un tema de economía, pero en este tipo, conociendo estos conceptos, vamos a comprender que si es fácil entrar con mi empresa por el bien o servicio que estoy ofreciendo. Porque si es un mercado cerrado, oligopolio o monopolio, quizá tengo que revisar las barreras de entrada a ese mercado y los aspectos legales. Si puedo o no puedo ingresar con, con ese bien o servicio. Otro aspecto legal, además de las entradas y barreras, pues todos los requisitos que se necesitan para formar una empresa. El alta en Hacienda es una, ya sea persona física con actividad empresarial o persona moral. En el caso de personas morales, las personas que deben constituir la sociedad deben de ver cada una qué necesita. Por ejemplo, si necesita el INE, si necesita si es un extranjero, qué documentos debe de presentar, ¿para qué? Para conformar la sociedad. Hay una parte muy importante en las empresas que, aparte de registrarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sacar su RFC como empresa, pues tienen que hacer su acta constitutiva. Es un aspecto legal más importante de todos. Tienen costos. Hay personas que se dedican a ser gestores en los que ellos te hacen todo el trámite, dependiendo, a ver, qué sociedad te conviene, te asesoran, qué es lo que quieres hacer y te van canalizando. Entonces, esta parte es muy importante porque muchas veces el gestor lo hace como de manera continua, el mismo proceso, pero hay diferentes tipos de acta. Bueno, haces el acta constitutiva donde te dice cómo estás conformados, quiénes son los socios, pero algo muy importante que debes de considerar en el acta constitutiva es quiénes tienen los poderes, quiénes tienen el poder de dominio. Busquen por ahí cuál es el poder de dominio, pleitos y cobranzas, avalar y suscribir títulos de crédito. Por ahí me falta uno. ¿Quiénes tienen dominio, poder de administración, pleitos y cobranzas, y suscribir títulos de crédito? Y en estos poderes vienen en su acta. ¿Qué quiere decir? Que aunque AIDA sea la dueña del 99%, pero si en el acta constitutiva dice que fulanito de tal tiene el 1% y esa persona es la que puede venderla hasta la empresa, pues esa persona la va a vender porque ahí en el acta dice que él tiene los poderes para hacerlo.
Si voy a contratar un crédito y en el acta dice que AIDA no puede firmar o avalar y suscribir títulos de crédito, pues lo siento, aunque seas dueña del 99%, tu acta constitutiva no dice eso. Entonces, hay aspectos legales desde la conformación que deben de considerar y darle la importancia que tiene para pues que no haya tantos problemas. Y los problemas se dan cuando empieza a crecer la empresa, ¿no? De que a dónde se fue el dinero, la contabilidad me hace el registro contable y de otro modo empezamos a ver que crecen y entonces decimos, oye, ¿por qué yo no puedo firmar? O algunas manejan las firmas mancomunadas. Eso ustedes seguramente ya lo conocen en alguna cuenta donde dicen firmas mancomunadas. ¿Qué quiere decir? Que para estos efectos tenemos que firmar los dos socios, los tres, los cuatro, los que tú quieras. Por lo menos uno o el otro, los dos al mismo tiempo, ustedes deciden. Pero eso es una parte súper esencial que deben de considerar para la parte legal de la empresa y la constitución y las obligaciones y derechos. Antes, cuando hacían un crédito por una empresa, decían, ah, pues pagamos mal y le dan el historial crediticio a la empresa malo. Ahora no, ahora también es a los accionistas. Ahora los accionistas ya son cada vez más responsables de que si se paga o no se paga la empresa. Aunque se le dé el buro de crédito y yo cierre mi empresa, pues el accionista va a quedar con su tachita, ¿no? Con su mal historial. Entonces, hay información que ha cambiado a como era antes, a como es ahora, pero que finalmente les va a ayudar a comprender y a tomar unas mejores decisiones. Entonces, a manera de conclusión, y con esto quiero terminar el día de hoy, vimos dos temas. Uno, que es la contabilidad, que incluye las normas internacionales de la información financiera. Y vimos la empresa. ¿Qué es importante de todos estos temas? Todo es importante. Una, en la contabilidad nos ayuda a llevar un correcto registro. Todas entradas y salidas se deben de registrar. La SNIP nos ayuda a darle una estructura a la información financiera, es decir, a la contabilidad, sobre todo a manera internacional y mundial. Aplicar estándares de organización de la información para que sea comprensible para todos. Y después nos fuimos a la parte de la empresa. ¿Qué tipos de empresas hay? Privadas y públicas. Algunos proyectos se hacen de manera mixta, con la colaboración de ambos. ¿Cuál es la clasificación? La definición, pues es un grupo de personas o una persona que buscan un fin a través de la comercialización y venta de un bien o servicio, con toda una planificación, que por ahí no hablé de la planificación. Y por último, la parte legal, darte de alta en Hacienda, ver bien, revisar bien el acta constitutiva, que te digan quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones o cómo las quieren tomar. También por ahí la parte de todos los permisos, también es en la parte legal, todos los permisos, si vas a crear un bien que lleva, que es de consumo y que lleva alguna tabla nutricional, que debe de llevar legalmente. Y la de estructura de mercados, revísenlo, eso es tema de economía, pero la estructura de mercados me dice, bueno, a lo mejor soy muy inteligente en la parte tecnológica, pero quizás es muy difícil entrar a ese mercado. Entonces, revisen esa parte legal, revisen la parte sobre todo me interesa más del acta constitutiva, que busquen, que se empapen, que si tienen la oportunidad de ver un acta constitutiva, todos los cambios y mejoras se pueden hacer, eso sí, o sea, se tienen que registrar las actas constitutivas, aparte de elaborarse ante notario, se van y se registran. Y entonces, ay, ¿sabes qué? Pues ya falleció fulanito de tal, pues ¿qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a meter a otra persona, quién va a tomar las decisiones, vamos a hacer un acta nueva, no es una nueva, es una modificación al acta original y podemos hacer diferentes cambios con accionistas, con tipo de decisiones, con los poderes que les decía, administración, pleitos y cobranza, avalar y suscribir títulos de crédito y dominio. ¿Qué hace cada uno? Y si los queremos cambiar o cómo queremos que sean la toma de decisiones. Con eso termino el día de hoy. Espero que no haya sido muy largo este video. Espero que nos haya servido. Cualquier duda por ahí, pues pueden tener mis datos. Si no, se los comparto a través de la universidad con los coordinadores de las carreras. Muchísimas gracias.